La segunda carta de Timoteo, estamos estudiando segunda de Timoteo, y hoy vamos a iniciar en el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, aunque hoy solamente vamos a abordar los dos primeros versículos. Segunda de Timoteo 3. ¿Puedo leer? ¿Tienen ya su Biblia? Amén. Aquí hay silla también. Bien, dice la palabra del Señor así. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero debes saber esto, dice la traducción que tengo, que en los últimos días o en los postreros días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué vendrán tiempos difíciles? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. ¿Por qué serán? Porque los hombres serán ávaros. Porque los hombres serán ¿qué? Ansiosos. Porque los hombres serán soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, dice esta traducción, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevados por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Este capítulo 3 nos habla del carácter de los hombres en los postreros días, o el carácter de los hombres en los últimos días. Debemos de recordar que cuando se nos habla del carácter, se nos habla de lo que nosotros somos, de las cualidades, si somos hijos de Dios, de las cualidades o de las virtudes que nosotros tenemos en Cristo. Por ejemplo, cuando se habla del carácter de Dios, o se habla de las virtudes de Dios, hablamos de lo que es Dios. La Biblia describe que Dios es bueno, ¿verdad? La Biblia describe que Dios es santo. La Biblia describe que en Él no hay mudanza, o sea que es inmutable, no puede cambiar en sus propósitos, en sus planes. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Dios es Dios. Amén. Ahora, en el pasaje que leímos nos describe el carácter, no del hombre de Dios, sino del carácter del hombre que está alejado de Dios. Nos habla del carácter del hombre que no tiene a Cristo, del hombre mundano, del hombre perverso, amén, del hombre natural. Pero escuchen bien, este hombre perverso, con un carácter diabólico, por así decirlo, también puede estar dentro de la iglesia, también puede estar en la silla de la iglesia. Por eso Pablo en el versículo 5 le dice a Timoteo, a los tales evita, huye de esa gente. Amén. Puede estar dentro de la iglesia, pensar que es cristiano y sin embargo andar como un demonio. Hay dos cosas que Pablo insta a Timoteo, hay dos cosas que él quiere que Timoteo haga en los primeros versículos. Primero, Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú tienes que comprender, número uno, que en los últimos días, en los postreros días, habrá tiempos peligrosos. Pablo quiere que a Timoteo le quede claro
que en esos últimos días, que en los postreros días habrán tiempos difíciles de soportar. Habrá tiempos difíciles, dice el apóstol Pablo. Y lo segundo que Pablo quiere que Timoteo haga también es que se aparte de esa clase de gente que tienen un carácter diabólico. Que se aparte de esa gente que hará que estos tiempos sean peligrosos. Por esa gente que estos tiempos son peligrosos. Amén. El apóstol le dice a Timoteo, a los tales, está hablando de estos hombres, a los tales, ¿qué cosa? A los tales evita. Ahora se habla de los postreros días. ¿A qué se está refiriendo el apóstol cuando habla de los postreros días? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de los postreros días, hacía referencia a los tiempos que estaban por venir, a los tiempos futuros, a los tiempos que se iban a acercar. Hay una referencia en Génesis, en el capítulo 49, pueden buscarlo, Génesis 49, versículo 1. Mire lo que dice la palabra, Génesis 49. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos o juntaos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Entonces, en el Antiguo Testamento, los últimos días hacen referencia a las cosas que iban a acontecer, a los días que estaban por llegar, a las cosas futuras que pasarían. Pero en el Nuevo Testamento, los últimos días, de lo cual habla la palabra de Dios, hacen referencia, amados hermanos, a la aparición. Los últimos días hacen referencia a la aparición que tuvo Cristo. O sea, desde que Cristo apareció hasta el día de hoy, nos encontramos en los postreros días. Desde que Cristo apareció hasta hoy, nos encontramos en los postreros días, en los últimos días. Amén. Teniendo entonces claridad en cuanto a este asunto, creo, amados hermanos, que los tiempos difíciles de los que habla Pablo son difíciles en sí. ¿Por qué? Según el pasaje, son difíciles porque habrán hombres, y está hablando genéricamente, está hablando de hombres y mujeres, está hablando de toda la raza humana. Los tiempos son difíciles, ¿por qué razón? Porque habrán hombres con unas características diabólicas, con un carácter, amado hermano, que no es, su carácter no imita el carácter de Cristo. No son virtudes espirituales, no son valores del reino de Dios que hay en la vida de estos hombres. Es un carácter diabólico. En este pasaje que leímos, nos habla de una lista del versículo 1 en adelante hasta el versículo 4, hasta el versículo 7 más o menos. Nos habla de una lista. Aproximadamente hay como 19 elementos ahí que identifican a este personaje o a estos hombres. Amén. 19 elementos que de alguna forma pueden distinguirse en tres grupos. Hoy no vamos a alcanzar a ver todos esos tres grupos, pero el primer grupo que aparece están incluidos dentro del egoísmo. Lo primero que aparece, el primer elemento que aparece es hombres amadores de sí mismos. Entran dentro de esa categoría, dentro de los hombres egoístas, que son amadores de sí mismos. En otras palabras, que se agradan a sí mismos. Por naturaleza son soberbios y arrogantes. Piensan solamente en ellos, no piensan en los otros, sino piensan en ellos. Todo está centrado en ellos. Son egocéntricos. El centro de todo son ellos. Son amadores de sí mismos. Hay una ilustración que nos ayuda a entender un poco acerca del hombre amador de sí mismo.
y es el erizo. El erizo se dice que se enrolla sobre sí, formando una bola. ¿Y sabe qué pasa? Internamente la lana suave queda, y la lana suave y tibia queda adentro. Pero por fuera presenta las espinas agudas hacia lo que está afuera. Por dentro, lo suave, ¿verdad? Pero por fuera, las espinas agudas. El hombre egoísta en él mismo piensa en él solamente y no en lo externo. El hombre egoísta, amados hermanos, el hombre amador de sí mismo, está pensando siempre en complacerse él mismo. Él mismo, siempre piensa en él. Lo primero es para él. Como esos hijos que a veces, cuando el papá se presenta de pronto con un regalito, él quiere que el mejor regalo se lo den a él. Él quiere que lo mejor sea para él, ¿verdad? Siempre lo mejor para él. Y así son muchos. Por eso Pablo presenta a este tipo de hombres que son egoístas, amadores de sí mismos. Solo piensan en ellos. Por eso el Señor a nosotros nos dice que no pensemos en nosotros mismos, sino que pensemos en nuestro prójimo, pensemos en los demás. Amén. No en nosotros mismos. Recordábamos el sermón pasado que Job, ¿recuerdan? El hombre Job, ese hombre de Dios, piadoso, justo, que estaba pasando por ciertas aflicciones y dificultades, aún en medio de su aflicción pensó en sus amigos. ¿Recuerdan? Y no fue egoísta, no pensó en él, no pensó en su situación solamente, sino pensó en que Dios tal vez iba a mandar juicio sobre sus amigos. ¿Y qué hizo? Fue y oró por sus amigos. Fue y oró por sus amigos. Mientras los amigos le decían: tú estás así porque has pecado, tú estás así porque has hecho lo malo, tú estás así porque has ofendido a Dios. Renuncia de tu pecado, renuncia de tu maldad, ponte a cuentas con Dios. Pero la Biblia dice que Job era un hombre justo, era un hombre temeroso, era un hombre apartado del mal. Pero sin embargo, amados hermanos, a pesar de que sus amigos lo señalaron y sus amigos no tuvieron piedad de su amigo, porque en esa situación en la que estaban, o usted en su enfermedad, en algunos momentos de su vida que usted está tal vez desanimado, ¿a usted le gustaría que lo trataran mal? ¿A usted le gustaría que le dijeran cualquier cosa que lo ofendiera? O que usted está enfermo y diga: tú estás enfermo es porque has olvidado a Dios, tú estás enfermo es porque mejor dicho. A uno no le gustaría que le dijeran eso en un momento como esto, ¿verdad? En un momento de dificultad, en un momento que tú estás atravesando por situaciones, por penas, por sufrimientos. Pues los amigos de Job hicieron esto, supuestamente amigos. Pero Job no fue egoísta, sino se acercó a ellos y oró por ellos. Y dice que Dios, después de haber orado, dice la Biblia que Dios le devolvió los bienes a Job, le devolvió el doble a Job. Pero Job no fue egoísta, sino Job pensó en sus amigos. El hombre amador de sí mismo no piensa en nada, piensa nada más en él. Amén. Pero luego nos habla la segunda característica que aparece aquí del hombre que no tiene en cuenta a Dios. Dice que es avaro. O sea, el hombre egoísta es amante del dinero. El dinero para él es como su Dios. Las Escrituras, amados hermanos, hablando del hombre amador del dinero, dice que tiene al dinero como su Dios. Y el Señor dijo que ustedes no pueden servir a dos señores, hablando acerca de las riquezas, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. ¿Recuerdan ustedes? El Señor lo dijo. En Lucas capítulo 16, versículo 14, se nos habla de un grupo de los fariseos, pero que no todos eran amadores del dinero, pero muchos de ellos eran amadores del dinero, eran egoístas, se amaban a ellos mismos y amaban el dinero. Lucas 16, versículo 14, puede corroborar esto, amados hermanos. Lucas 16, versículo 14. ¿Lo tiene?
Lucas 16, 14. Miren lo que dicen las escrituras. Decía Lucas 16, perdón, versículo 14. Los fariseos, dice aquí, Lucas 16, 14. Los fariseos que eran ¿qué? Ávaros. Mi traducción dice: los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. ¿De qué se burlaban? Pues los versos anteriores nos muestran que el Señor está hablando del mayordomo infiel, de que ningún siervo puede servir a dos señores, lo dice el verso 13, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y el Señor dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué hicieron los fariseos? Que eran ávaros, que eran amantes del dinero. Al escuchar lo que el Señor Jesús estaba diciendo, se burlaban, porque ellos amaban al dinero. Ellos sabían que el Señor Jesús estaba hablando con ellos, pero se burlaron de ellos. Muchos fariseos eran amantes del dinero, pertenecían a este grupo de hombres, los cuales describe Pablo en la carta de Timoteo. Primera de Timoteo 6:10, si lo tienes ahí a la mano, dice que la raíz de todos los males, escuchen eso, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice Pablo, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. O sea que mucha gente por el dinero se extravían de la fe. Por el dinero mucha gente se vende. Por el dinero muchos están predicando cosas que no son de la palabra de Dios, porque aman al dinero. La famosa siembra que siempre estamos viendo, el pacto de lo cual, amados hermanos, realmente podemos decir que eso es un acto diabólico, pero que la gente ha sido arrastrada por esto, pensando de que Dios les va a bendecir. Se hacen un pacto, pero un pacto donde ellos dan dinero, donde ellos dan plata, y Dios les va a bendecir y Dios les va a suplir una cantidad de cosas. Pero la gente se ha extraviado de su fe. ¿Por qué? Por amor al dinero. Ahí usted se imagina a un pastor que haga, digamos que en un mes haga tres maratónicas o 3 siembras o pactos de esto. La situación económica le cambiaría, ¿verdad? ¿Qué tal que yo, hermano, vamos a hacer aquí una siembra, hermano? Vamos a hacer aquí una siembra en la iglesia Calvary. Entonces usted tiene que traer a otros para que pacten aquí. Y tiene que dar. Si usted tiene 2 casas, dé una. Si usted tiene esto, dé. Oiga, mejor dicho, estaría el pastor Edison, ya su situación económica cambiaría definitivamente. Pero ¿qué pasaría? Me extraviaría de la fe, ¿sí? Y eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras: el amor al dinero. El amor al dinero hace a la gente hacer cosas terribles. El amor al dinero, muchas mujeres, muchas jóvenes, por amor al dinero se entregan a hombres que le duplican la edad, 40, 50 años, jovencitas de 15, 16 años. ¿Por qué? Porque aman al dinero. Entregan sus cuerpos a estos hombres porque aman al dinero. El que ama al dinero, según la palabra de Dios, se convierte en un idólatra. El amor al dinero te lleva a la idolatría. Ya lo leíamos ahorita en Lucas 16, 13. El Señor le dice a los discípulos: ustedes no pueden servir a 2 señores, porque ustedes van a amar a uno y van a aborrecer a otro. Entonces el que ama el dinero no puede amar a Dios. Un hombre que ama el dinero dice: no, es que yo también amo a Dios. Falso. No puede amar a Dios y amar las riquezas, porque las riquezas se han convertido en su Dios. ¿Usted recuerda aquel joven que aparece en las Escrituras, que dice que tenía mucho dinero y se presentó donde Cristo, y el Señor le dijo: ¿tú has guardado los mandamientos? Y él dice: sí, Señor, yo los he guardado desde mi juventud. Supuestamente él había guardado los mandamientos. Y al final de la conversación el Señor Jesús le dice: ok, bueno, entonces toma la mitad de tus bienes, lo que tienes, véndelo y
y compártelo con los pobres. ¿Y qué pasó? Dice que se fue triste, porque el Señor lo había desafiado. ¿A qué? A seguirle a Él, a que el Señor fuera para él su Dios, que el Señor fuera para él su guía, que Dios fuera su Señor, que Cristo fuera el Señor de su vida. ¿Pero qué hizo? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía su corazón en el dinero, amaba el dinero. Entonces el que ama el dinero entra dentro de esa categoría de los egoístas, porque piensan en ellos, piensan solo en ellos. Amén. Pero sigue la lista es grande, son 19, pero solamente vamos a ver algunos. Pero el que es amante del dinero, por lo regular, es jactancioso. El que es amante del dinero, el que se ama a sí mismo, es que jactancioso. Jactancioso porque ellos con el dinero tal vez quieren resolver todo, ¿verdad? Y ellos por su dinero ven a los otros como inferiores a ellos. Entonces ellos tienen el dinero, tienen la plata, son arrogantes, miran a los demás como inferiores. Investigando un poco, amados hermanos, la raíz de esta palabra nos hace referencia a un comerciante. Esta palabra de jactancioso hace referencia a un comerciante que va por el país mostrándole a la gente su medicina. O sea, es un comerciante que vende medicinas y que habla del poder curativo de estas medicinas. Entonces, mira, estas medicinas te sirven para curar el cáncer, estas medicinas te sirven, y se jacta de su mercancía. Esa palabra hace referencia a un mercader que se jacta de los poderes curativos que tiene su medicina. El jactancioso se llena de orgullo, ¿verdad? Por lo que tiene, por lo que hace. Y en la iglesia hay mucha gente así, que están incluidos dentro de estos hombres que son egoístas. Y lo vemos en muchos lugares. Por eso el versículo 5, Pablo está diciendo: a los tales evita. O sea, él los haga a un lado. Pero en muchos lugares encontramos gente así, jactanciosas. Jactanciosas porque dicen hoy: sin mí en la iglesia no pueden hacer nada. Sin mí en la iglesia el culto es aburrido, dicen algunos. Sin mí, es que sin mi talento, porque es que yo, imagínate, yo soy el que toco la guitarra, y esa guitarra cuando suena, mejor dicho, llora, dicen algunos, ¿verdad? O el pianista que dice: no, es que sin mí en la iglesia no son nada tampoco, el culto estaría aburrido, ¿verdad? O el que canta dice: no, es que mi voz, que la voz mía es, cuando la voz mía sale, eso, mejor dicho, y se pelean. Yo he escuchado eso de los músicos que se pelean, de que, por ejemplo, el que canta más bonito, entonces el otro le baja el volumen, porque es que no, este canta, entonces le baja el volumen, porque él quiere que la voz de él se escuche, ¿verdad? Y que todo el mundo cuando salga diga: oye, hermano, tú como cantas de bonito, ¿verdad? Él se jacta, se llena de orgullo de su talento, ¿sí? Pero el Señor dice: no, son características de hombres que no aman a Dios, que son egoístas, son jactanciosos. Son jactanciosos. Es más, mucha gente que es jactanciosa y que tal vez está en la iglesia, hay muchas cosas que le gustan. Hay gente que va a la iglesia porque quiere ver un show. La gente quiere verse cómo caen en el piso, cómo vomitan, cómo se revuelcan, cómo el humo sale, y la canción y todo el mundo sale de allá y todo estuvo excelente, es una bendición y todo. Pero cuando viene la palabra, muchos comienzan a irse. No quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escucharla. Y ustedes lo ven allá arriba cantando y llorando y todo. Cuando viene la predicación, todo el mundo se va, porque no quieren escuchar la palabra de Dios, porque van a un espectáculo, van a algo que los emocione, que los llene de emoción, ¿verdad? De alegría, de esto. Pero cuando escuchan una prédica donde le dicen: tú eres un miserable, tú necesitas de Dios, tú eres un pecador, estás alejado de Dios, ellos no quieren escuchar eso, porque eso es terrible, porque eso les llega a sus corazones. No pueden mirar lo que la palabra de Dios está diciéndoles. Se sienten confrontados por su pecado, por su maldad,
por la palabra de Dios y se van, se escapan. Como cuando Esteban estaba predicando la palabra de Dios, ¿recuerdan? La gente no quería escuchar eso. Comenzaron a tirarle piedras. Fue el primer mártir en la iglesia. La gente hoy no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son egoístas. No quieren escuchar a Dios. No quieren escuchar el mensaje de Dios que habla a sus vidas. No quieren nada con Dios. Quieren es satisfacerse ellos mismos. Esta gente que es amadora del dinero, que es jactanciosa, la última descripción que entra dentro de la categoría de los egoístas, es el hombre soberbio. Es el hombre arrogante, lo dice 2 de Timoteo 3, ¿verdad? Jactanciosos, soberbios. El hombre soberbio es el hombre arrogante. Este es el hombre altanero. La etimología de esta palabra indica que es aquel que mira a los demás por debajo y él aparece siempre como por encima. Es el altivo, del cual la Biblia nos habla. El Señor al altivo lo mira de lejos, al soberbio. Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12. Mire la manera en que el profeta Isaías describe al soberbio, al arrogante. Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tiene? ¿Lo tiene? Isaías capítulo 2, versículos 11 y versículo 12. Miren lo que dice la Escritura. Capítulo 2, versículo 11, versículo 12. La mirada altiva del hombre será que abatida, y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. O sea, el hombre soberbio, él quiere ser exaltado, quiere ser el más grande. El versículo 12 dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado, será abatido. Entonces, el soberbio, el arrogante, es el que piensa que es el más grande, es altivo, ¿sí? Es altanero, ¿verdad? Pero las Escrituras nos dicen que el soberbio no quiere escuchar el consejo de Dios. El soberbio no quiere escuchar a Dios. Es más, el soberbio no quiere escuchar al hombre de Dios. Jeremías capítulo 43, versículo 1. Miren lo que dice Jeremías 43. No quisieron escuchar a Dios ni el consejo de Jeremías, el pueblo. Jeremías 43, versículos del 1 en adelante. Vamos a leerlo. A ver, si usted tiene su Biblia ahí, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero sucedió que cuando Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras del Señor su Dios, es decir, todas estas palabras con las cuales el Señor su Dios le había enviado, miren lo que pasó. Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres, dice esta traducción, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías: es mentira lo que él está diciendo. El Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir que no debemos entrar en Egipto para residir allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, a fin de que nos maten o nos deporten a Babilonia. Miren lo que dice: no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, ni ninguno de los capitanes de las tropas, ni nadie del pueblo, la voz del Señor de quedarse en la tierra de Judá, sino que Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de las tropas tomaron a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones, a los cuales habían sido dispersados para residir en tierra de Judá, a hombres, mujeres y niños, a las hijas del rey y a toda persona
que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, y también el profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías. Y entraron en la tierra de Egipto, pues no escucharon la voz del Señor, se adentraron hasta Tafnes. ¿Qué hizo este pueblo? No obedeció al Señor. ¿Por qué? Porque eran arrogantes, porque eran altivos. El altivo piensa que lo que ellos dicen es cierto, ningún otro tiene la razón. Pero aquí era la voz de Dios, era Dios hablándoles a través del profeta. Ellos dijeron: no, nosotros vamos a entrar a la tierra de Egipto, nosotros vamos a ir, porque Dios no te está diciendo eso, tú eres un mentiroso. No escucharon el consejo de Dios, ni escucharon la voz del hombre de Dios, del profeta de Dios. El hombre arrogante no quiere escuchar consejo, no quiere escuchar lo que Dios está diciendo, no quiere escuchar lo que el hombre de Dios le dice, lo que la palabra de Dios dice. El hombre antiguo, arrogante, piensa que él es el único que tiene la razón. Pero la Escritura lo describe que debemos acercarnos a Dios. Debemos humillarnos ante nuestro Dios, reconocer que Él es Dios, reconocer que lo que Él dice es lo mejor para nosotros, que lo que Dios dice y lo que Dios permite en nuestra vida es bueno. Porque es que a veces nosotros pensamos que bueno para nosotros es todo lo que satisfaga nuestro ser, nuestra vida. Bueno para nosotros es tener un carro, qué bendición, ¿verdad? Bueno para nosotros es tener la casa que tanto deseamos, el plasma que tanto deseamos, el aire acondicionado con este calor que está haciendo, ¿verdad? Eso es lo bueno para nosotros. Y cuando nos enfermamos, Señor, pensamos que eso no es lo bueno. Pero lo que viene de Dios y lo que Dios permite en nuestra vida es bueno. Ahora, es bueno para aquellos que han sido llamados por Dios. Es bueno, ¿sabe por qué? El que tú en algunos momentos te enfermes. Es bueno que en algunos momentos tú sufras ciertas frustraciones. Es bueno todo eso. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, eso es usado por Dios para cumplir su propósito en ti. Eso es bueno para el pueblo de Dios, para aquellos que han sido llamados por Dios, para llevarte y que tú crezcas cada día más en santidad y te aparezcas ante el Padre como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Es bueno. Amén. Amén. Por eso debemos humillarnos ante la mano poderosa de Dios. Entendido, esta es la primera serie que aparecen ahí de características de hombres perversos, de hombres que odian a Dios. Pero la segunda serie que aparece es el desdén, en otras palabras, el desprecio. ¿Amén? O el menosprecio. Léalo ahí en su Biblia. Ahora vamos a ver la otra segunda serie que nos habla del desprecio o del menosprecio. Y lo primero que aparece como resultado de la arrogancia que ya hemos visto y de la altanería, ¿qué es? ¿Cómo aparece ahí en su traducción? La blasfemia. ¿Lo leyó en su Biblia? Segunda de Timoteo. La blasfemia. Los hombres blasfemos, cuando hablan, de ellos solo sale daño. Los hombres que blasfeman, hieren a otros con sus palabras. Sus palabras son como espinas. Sus palabras son como saetas. Hieren a la gente, las dañan con sus palabras cuando hablan. Mire, la palabra blasfemia hace referencia a maldecir. En otra escritura aparece como maldiciente. La persona blasfemia es la que dice mal. Es la que dice mal de otros. Ese es el blasfemo, el que dice mal de otros. Los blasfemios son aquellos calumniadores. Los blasfemios son los que se burlan y señalan a los demás. Esos son los blasfemos. Los blasfemos con su lenguaje deshonran a Dios. Y obviamente que insultan el nombre de Dios e insultan al prójimo. Mire, es lo único que el Señor dice en su palabra, que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá parte en el reino de Dios. Si lo ha leído, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo. No tendrá el que blasfema contra el Espíritu Santo, o sea, contra la tercera persona de la Trinidad, no tendrá parte en el reino de Dios. Eso dice la Escritura.
Entonces, los blasfemos, por naturaleza, no tienen una figura de autoridad. No se sujetan a nadie, maldicen, dicen mal de otros, inventan cuentos. Mira, por allá había fulano de tal. Estaba comentando algo con una familia ayer, que me pasó algo. Yo estaba en Barranquilla, creo que estaba predicando ahí en Barranquilla, en una iglesia, y yo venía con mi tío y su esposa, o sea, la esposa de mi tío, que es cristiano, y yo iba a hacer una recarga a mi celular. Pero resulta que donde yo llegué a hacer la recarga era una señora que vende lotería, que tiene su aparatico ahí, pero hace recarga. Entonces yo estaba haciendo la recarga, ¿sabes? Pero la esposa de mi tío y mi tío que estaban por allá, que me vieron, tal vez en su mente llegó fue, oye, eso me está apuntando lotería. ¿Qué será? El pastor apuntando cáncer. Y mi tío llegó a donde estaba, oye, Edison, ¿y qué estás haciendo ahí? Entonces, de cosas que la señora estaba anotando el número todavía. Y yo, no, tío, estoy aquí recargando mi celular. Pero ellos estaban imaginándose eso. Y en una ocasión traigo esto a referencia porque alguien vio a un pastor que estaba donde venden baloto electrónico, ¿saben? Él estaba allí. E inmediatamente las otras personas pensaron que era que el pastor estaba comprando el baloto. El pastor comprando baloto electrónico. Entonces el blasfemo, el que dice mal de otros, no piensa, sino enseguida dice, ahí vi al pastor que estaba comprando el baloto, ahí vi al pastor que estaba apuntando a la lotería, ¿sí? Ven al pastor con una hermana que tal vez no es la esposa, el blasfemo enseguida dice, por allá vi al pastor con una hembra y no era la esposa, seguro que esa es la amante. No piensa para decir las cosas. Es ligero para hablar, es insensato, no es sobrio, no es prudente, sino lanza acusaciones enseguida. Y sabe que Satanás es experto en eso. Dice la Biblia, describe la palabra de Dios a Satanás como el acusador de vuestros hermanos. O sea que el blasfemo es amigo del diablo, es uña y mugre, como diríamos aquí, de Satanás. Son amigos íntimos. Porque siguen el ejemplo de ¿qué? De Satanás. El blasfemo es mentiroso. Y Satanás, dice la Biblia, que es padre de mentira, es engañador, es el adversario, dice la Sagrada Escritura. Entonces el blasfemo es amiguísimo de Satanás, se da la mano, ¿verdad? Pero la Escritura nos llama a nosotros a no ser blasfemos, sino a ser más bien que sumisos a Dios, sumisos a su autoridad, sumisos a la voluntad de Dios, son agradecidos, alaban al Señor, viven para Dios. Lo que sigue, amados hermanos, dentro del desdén del que estamos hablando, dentro del menosprecio, es el que es rebelde al Padre, el que no se somete al Padre, dice desobedientes a los padres. O sea, no son sumisos, no solo desobedecen a sus padres, sino que son ¿qué? Rebeldes a sus padres. Son impíos, en otras palabras, no tienen piedad ni amor por los padres. Mire, el que no se somete a sus padres, no se somete a nadie. ¿Por qué? Hombre, porque en su casa no ha tenido una figura tal vez de autoridad, no se somete a sus padres, mucho menos se va a poder someter a otros. Por naturaleza, esta gente que es desobediente a sus padres, que son rebeldes a sus padres, en su trabajo le va mal, porque no se quiere someter al jefe. En el ejército le va súper mal. Es el soldado que en el ejército uno ve el lenguaje que utiliza, es el soldado que siempre lo ven volteando. O sea, que lo ven siempre su oficial o el oficial le dice 20 vueltas allá, te me apareces en la mañana a las 5 de la mañana. Siempre lo tienen castigado. ¿Por qué? Porque no se someten a la autoridad, son indisciplinados. El que ha sido desobediente a sus padres en su casa, mucho menos se va a someter al pastor, se va a someter a la palabra de Dios, se va a someter a lo que Dios dice. Cuando el pastor o el maestro o el hombre de Dios le dice, mira hermano, esto que has hecho no está bien, mira esto que has hecho está mal, eso es pecado contra Dios. El hombre que es desobediente a sus padres o que fue desobediente a sus padres en la iglesia nunca va a querer someterse, nunca va a querer someterse a la voz de Dios. Siempre va a ver como que el pastor me la tiene montada,
Ya el pastor me puso una tarea que, mejor dicho, el pastor cuando predica me la tira toda a mí. Como dijo una mujer de aquí, yo no vengo más aquí. El pastor siempre que habla me la tira a mí. Por eso yo dije, bueno, mis amados hermanos, el Señor me ha inclinado ahora, vamos a predicar de un libro de la Biblia. Así que usted va a estudiar la Biblia y vamos a llevar un orden para que usted sepa que eso es lo que estamos estudiando, y que usted sepa que el que le va a hablar es Dios, y que yo no voy a traer un tema aquí abierto, sino que Dios le va a hablar de una manera ordenada y organizada. Dios hablándonos, ¿verdad? A través de su palabra, a través de lo que Él quiere, a través de su exposición o de su presentación, y el pastor, el predicador, exponiendo la palabra del Señor. Amén. El desobediente a sus padres, el que es desobediente a sus padres, y esto para todos, es para todos la palabra de Dios. Pero los jóvenes que tienen a sus padres aquí, que tienen a su papá en su casa, desobediente a sus padres, se ridiculizan de sus papás. Hay muchos jóvenes que cuando él les entrega el boletín no quieren llevar al papá al colegio. Aquí papá está viejo ya, no aguanta, dicen, no, es que no aguanta llevar a mi papá ya al colegio. Entrega el boletín y no le dicen nada al papá que vas a entregar porque se avergüenza. Y la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre, o sea, respétalos, tenlos en cuenta. Para nosotros que ya también estamos adultos y tenemos a nuestros padres vivos, una de las maneras de obedecer a nuestros padres y de honrarlos, siempre mi mamá me dice cuando habla conmigo, llámame por teléfono, llámame, porque a veces no puedo visitarla constantemente, llámame por teléfono. Y a veces cuando la llamo le digo a veces, mami, te quiero mucho, oíste, yo te quiero, oíste, mami, ora por mí, que ella sepa que aunque yo soy pastor, yo necesito de sus oraciones, yo necesito que ella ore por mí, yo necesito que ella sepa que yo la honro, que yo la respeto. Amén. Y todos nosotros estamos llamados así. Un día tal vez nuestros padres no van a estar, pero estamos llamados a obedecer a nuestros padres, honrarlos, saber que son las personas que Dios ha colocado para guiarnos, para ayudarnos. Amén. De los desobedientes y rebeldes a sus padres, dentro del desprecio, dentro de esta categoría que estamos hablando, amados hermanos, son ingratos, es lo que sigue. Ingratos a sus padres. Los desobedientes y rebeldes a sus padres son ingratos.